La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Natanael Escobar. Vamos a Proverbios, capítulo 2, versículo 20, hermanos. Si me acompañan en su Biblia, vamos a leer este pasaje en la palabra. Vamos a cerrar esta noche este capítulo 2 de Proverbios. Increíblemente, en 2 capítulos se nos han ido casi 3 meses. Por eso es que la Biblia es tan especial, porque usted podría leer un versículo 1 y 1000 veces y siempre le va a enseñar algo. Siempre le va a enseñar algo. Siempre va a tener un fruto en nuestra vida, siempre va a producir algo. Por eso la misma Biblia dice que la palabra no regresa vacía, siempre produce aquello para lo que fue enviada. Así que gloria a Dios por esta palabra. Proverbios 2, versículo 20, dice la palabra del Señor: así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Señor, en esta noche, gracias por tu palabra. Te pedimos que seas tú quien traiga a nosotros ese consejo que viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, edifícanos en tu palabra. Amén y amén. Creo que este capítulo 2 de Proverbios nos ha enseñado a que nosotros debemos amar la sabiduría, porque ella va a traer muchos beneficios a nuestra vida, y especialmente el beneficio que nos va a guardar, nos va a librar, nos va a hacer personas entendidas, personas que van a lograr discernir entre el bien y el mal. Creo que ese es el tema principal de este capítulo 2. Hacernos personas entendidas en aquello que es bueno y en aquello que es malo. Saber cuándo estamos cometiendo un error y cuándo no estamos cometiendo un error. El miércoles pasado el pastor Marlon hablaba en el pasaje del versículo 16 acerca de la mujer extraña, y él tomaba esta figura como una metáfora y hacía ver a esta mujer extraña como todo aquello que nos pretende conducir al error, conducir al mal. Y hermanos, la palabra del Señor nos quiere librar de todo eso, porque vamos a estar expuestos día con día al pecado, a la maldad. Si alguien no está expuesto a eso, pues no sé en qué mundo vive. Porque en este mundo en el que estamos, día con día nos enfrentamos a esa situación en la que nuestra naturaleza pecaminosa está siendo tentada, está siendo tocada por todas esas situaciones que hay a nuestro alrededor y que nos quieren hacer entrar en el error, entrar en el pecado. Pero la palabra nos dice que la sabiduría nos va a guardar de todos esos males. Hermanos, si hay algo que nosotros debemos aprender del libro de Proverbios, es a que podamos abrir bien nuestros ojos, poner atención bien con nuestros oídos y aprender a hablar sabiamente. Hermanos, esas 3 cosas creo que son una de las bases del libro de Proverbios. Porque a veces, hermanos, como decimos, nos dormimos. Nos dormimos en muchas cosas. A veces nosotros nos las llevamos de listos muchas veces. No, que a mí nadie me baja, que a mí nadie me engaña, que yo soy bueno para esto, bueno para lo otro. Y en cosas sencillas de repente estamos cometiendo errores.
Entonces la palabra nos va a enseñar. De hecho, creo que, no sé si en Reina Valera, en el título, si usted lo tiene ahí, ¿quién tiene Reina Valera? Si me ayuda. ¿Qué dice el título de este capítulo 2? Excelencias de la sabiduría. Yo en la edición que tengo dice, la sabiduría libera del mal. Ahora, por eso le digo yo que el capítulo 2 está enfocado en que nosotros seamos librados del pecado, de la maldad. Incluso llega a hablar de que vamos a ser librados de aquellos que están maquinando males contra nosotros. La sabiduría nos va a hacer entendidos, a ser personas que van a desarrollar virtudes que nos van a alejar de la maldad, del pecado. Ahora, vamos al versículo 20 que leíamos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Luego de que ha venido hablando de todas esas excelencias, de todas esas virtudes que la sabiduría tiene para librarnos del mal, entonces dice el versículo 20, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Hermanos, ¿de qué? Cuando nosotros se nos viene a la mente el concepto de una persona buena, ¿qué entendemos por eso? Quisiera preguntar dos opiniones rápidamente. ¿Qué entendemos cuando hablamos de una persona buena? A ver, voy a preguntar yo, porque yo sé que todos quieren opinar, pero quiero solo dos opiniones. A ver. Hermana Brenda, ¿qué piensa usted por una persona que es una persona buena? ¿Cómo describe usted a una persona buena? Hace buenas acciones. Lógico, ¿verdad? Hace buenas acciones. Ahora, otra opinión. Hermana Iris, la veo con ganas, que está pensativa. Una persona íntegra, muy... Ya ve que el análisis que estaba haciendo era lo que la tenía pensando así, no era otra cosa. ¿Ve? Una persona buena. Una persona buena. Yo creo que todos los padres educan a sus hijos para que sean personas buenas. Al menos la intención hay. Es decir, yo voy a educar a mi hijo para que sea una persona de bien. Y se le educa en todo aquello cuando el niño de repente quiere tomar algo que no es de él, quiere golpear a otra persona. Los buenos padres educan a su hijo en eso. Le llaman la atención, lo corrigen, lo castigan si es necesario. Ahora, imagínense si eso lo hace una persona natural, una persona con su hijo. Ahora, ¿cómo Dios nos mira a nosotros? ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Entonces quiere decir que Dios es nuestro Padre. Amén. Ahora, si un padre terrenal quiere educar a su hijo para las cosas buenas, ¿cuánto más Dios? Hermanos, Dios desea que nosotros caminemos en una vida llena de bondad. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Que la bondad es vista muchas veces como algo que significa debilidad. Cuando una persona es muy bondadosa, algunos se quieren aprovechar de ella. Le prestó dinero y dice, no le voy a pagar porque él es bueno. O esta persona es buena gente, hombre, no me va a decir nada. En otras palabras estamos diciendo, no le voy a pagar porque si me llega a decir algo ya va a ver quién soy.
Porque esa figura en el mundo se puede llegar a catalogar como algo que implica debilidad. Pero en la vida cristiana es lo contrario. La bondad es una fortaleza, no una debilidad. ¿Por qué? Porque para eso nos ha llamado Dios. Dios nos ha llamado para ser transformados. Ahora, cuando la palabra nos dice que si nosotros atendemos la sabiduría, entonces dice que vamos a caminar por el camino de los buenos. Y dice, y seguirás las veredas de los justos. Una persona justa es otra cualidad, una virtud que muchas veces es vista también como debilidad, especialmente en el mundo corrupto que conocemos. Aquí parece que lo que manda es la corrupción. Parece que aquí el bueno es el que es más corrupto. El que sabe a quién pistear, el que sabe a quién sobornar, el que sabe con quién codearse. Parece ser que la sociedad en la que vivimos nos está enseñando que la corrupción y la injusticia es lo mejor y no la verdadera justicia que nos enseña la palabra. Y si no, mira a su alrededor. Mire a su alrededor. En pequeñas cosas se puede ver la injusticia, se puede ver la corrupción. Y por eso es que el mundo va muchas veces en contra de los principios de la palabra. A mí me da cierta, no sé, como me deja pensativo cuando veo a un funcionario que está siendo juramentado, y sabe que casi siempre que es juramentado un funcionario público, pone su mano sobre su Biblia, una mano sobre la Biblia y el otro sobre la Constitución. Y jura ante la Constitución de la República y ante la Biblia que va a cumplir con todos sus deberes. Está diciendo, los principios que están en esta Biblia van a regir mi vida y todo lo que yo hago en este fungimiento de mis labores. Pero ¿qué pasa en la realidad? Muchas personas ya en un lugar así empiezan a corromperse, hermano. Empiezan a corromperse. ¿Por qué? Porque ese es el mundo que está a nuestro alrededor. Y es lo que nos está rodeando. Eso es lo que nos está rodeando. Eso es lo que respiramos a diario. Usted y yo no respiramos bondad, hermano. Usted y yo no respiramos justicia en las calles. Y si eso es lo que vivimos, estamos viviendo en un paraíso. Pero en realidad nosotros salimos a las calles y vamos con temor. Vamos viendo a las personas con recelo, porque no estamos pensando que los demás son buenas personas. Si a una persona de repente se va acercando ahí con una mala facha, ya empezamos a ver por dónde nos vamos a ir. No estamos esperando que esa persona va a llegar a decirnos, Dios te bendiga. Un día de estos estaba hablando con una persona por ahí y de repente llega un borracho que yo ya lo conozco, pero cuando lo vio hasta el color le cambió. No sé qué vio en ese borracho esa persona. Una mala facha, ya empezamos y me dice, a ver por dónde nos vamos a ir. Yo le digo, no te preocupes, pero imagínense al grado que hemos llegado. Es decir, eso es lo que respiramos, hermano. Eso es lo que respiramos. Hoy en día ya ni se puede ni siquiera confiar quizás en el vecino.
Tenemos a la par un vecino que nosotros ni conocemos y estamos pensando y en la noche nos quedamos escuchando los ruidos y oyendo a saber qué hace este. ¿Va? Pero todo el mundo vive en una psicosis. En una psicosis. ¿Por qué? Porque la bondad y la justicia parece que se han perdido. Y por eso es que la Biblia nos dice, la sabiduría te va a hacer una persona buena. Porque las personas que han perdido estas características no son personas sabias. No son personas sabias. Y dice que esta sabiduría nos va a hacer caminar por ese camino de los buenos y nos va a hacer andar por las veredas de los justos. ¿Cómo Dios entonces nos mira? Como hijos que necesitan ser guiados. Como hijos que necesitan ser corregidos. Como hijos que necesitan desligarse de todas esas cosas que el mundo nos está enseñando. Yo escuchaba a una persona hoy que iban a hacer las elecciones diciendo, yo voy en el equipo del fulano y cuando si ganamos, él me ha dicho que me va a hacer concejal de la alcaldía y ahí sí me voy a alivianar, me dice. Imagínense la mentalidad que las personas llevan. No van pensando voy a ir a servir, voy a hacer esto y lo otro. No, me voy a alivianar. ¿Qué quiere decir eso? Va a llegar a agarrar de donde sea. Qué difícil se ha vuelto, hermanos, realmente convivir en un mundo que ha perdido estos valores. Hermanos, yo no sé si usted, pero en este país, si usted le presta a alguien, délo por perdido. Si usted prestó, délo por perdido mejor. Porque eso de que, mira, ya te voy a pagar, eso aquí como que no cuadra mucho. ¿Por qué? Porque se ha perdido el valor de la justicia, de decir, no, si yo debo algo, yo voy a pagar. ¿Sabe? Yo he tenido un problema que a mí siempre me están hablando al teléfono y siempre preguntan por un tal José Aristide no sé quién. Tengo como 2 años ya de estar recibiendo llamadas y todo el tiempo le están cobrando a este señor. Le hablan de un banco, le hablan de otro, le hablan de una caja de crédito, pero tiene no sé cuántas deudas. Y yo siempre que me hablan les digo, por favor ya no me marquen, yo no soy esa persona, los engañó, les dio un número equivocado o cualquier otra cosa. Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo es que hay personas capaces de vivir ese tipo de vida? De andar debiéndole a medio mundo y andar huyendo, de andar escondiéndose, de no pagar lo que deben, de no hacer lo correcto. Hermanos, es porque estas personas han aprendido del mundo que los rodea, de la injusticia, de la falta de bondad. Y eso, hermanos, en un cristiano no da ningún buen testimonio. Hermanos, la justicia va más allá de que yo venga y diga, ah, no, es que yo soy justo porque Dios me justificó. Es cierto. Dios nos ha justificado. ¿Eso qué significa? Que Dios quitó nuestra culpa y dijo, ahora ya no debe nada. Pero de ahí en adelante, nuestra vida debe empezar a dar frutos. Debe empezar a dar frutos de justicia. Como una persona justa va a andar haciendo tramafaces, va a andar haciendo negocios oscuros, va a andar engañando a las personas, va a andar mintiendo, va a andar siempre queriendo tomar ventaja de todo. Hermanos, hay que tener cuidado porque nuestra vida, como hijos de Dios, tienen que dar una cuenta después. Nuestra vida un día va a ser escudriñada por Dios. Y entonces sí, Dios nos va a decir, a ver, hijo mío, ¿a dónde está tu justicia?
¿A dónde está tu bondad? ¿A dónde estaba el amor que yo te enseñé? ¿A dónde está todo aquello que yo te enseñé en mi palabra? ¿Dónde lo practicaste? ¿Con quiénes lo practicaste? Y entonces vamos a darnos cuenta si realmente hemos cumplido con lo que Dios nos ha mandado a hacer. Versículo 21 dice: porque los rectos habitarán la tierra. Los rectos habitarán la tierra. ¿De qué está hablando, hermanos, cuando habla de rectitud? Está siempre relacionado con la bondad, con la justicia. Pero hay algo que me llama la atención a mí. Y es que para decir que algo está recto y que está 100% recto, no se hace con los ojos nada más. Existen reglas, ¿verdad? Existen instrumentos de medición para decir: esta pared está a plomo, esta pared está completamente colocada vertical, de forma vertical. No está inclinada, no tiene panzas. Ahora, cuando la palabra habla de los rectos, a mí me llama la atención porque yo lo comparo con algo así. Yo digo, la rectitud en la vida de uno no se va a medir por lo que yo pienso que es correcto, sino que se va a medir por lo que Dios dice que es correcto. Porque yo puedo pensar que 1000 cosas que hago son correctas, pero puede ser que de esas 900 son pecados. Entonces la rectitud consiste en que yo voy a vivir conforme a los principios de Dios y no conforme a mis principios. Si yo estoy haciendo algo que está rompiendo los principios de Dios, entonces no soy una persona recta. ¿Sabe cuando siempre se da el caso de que muere una persona? Es raro que la gente llegue a un velorio a decir: este fulano era una mala persona, viera que a mí me caía mal, viera que esta persona una vez se peleó conmigo. ¿Alguna vez has escuchado en un velorio eso? ¿Verdad que no? Siempre que hay un velorio llegan las personas y dicen: no, este mengano era una persona excelente, un buen amigo, un buen padre, un buen hijo, una persona que la sociedad, el mundo entero lo va a extrañar. Y hasta se salen las lágrimas y la gente dice: oh, qué persona más excelente. Pero yo creo que hasta cierto punto eso se vuelve un protocolo. Porque en realidad, hermanos, cuando estamos en vida, lo primero que se nos señala son los defectos. Y no nos andan diciendo: qué persona más excelente. Hermanos, ¿por qué? Porque tenemos múltiples errores, múltiples defectos. Y por eso es que cuando la Biblia habla de rectitud, nosotros debemos pensar, hermanos, no en algo inalcanzable, sino que en nuestra humanidad nos vayamos acercando hacia eso que Dios quiere. Porque no está diciendo entonces las personas rectas son intachables. Las personas rectas no cometen errores. Las personas rectas nunca van a equivocarse. Eso sería una utopía. Eso sería algo imposible de hacer. Pero lo que sí es cierto es que con la ayuda de Dios, los principios de la palabra pueden ir enderezando nuestra vida. Y eso sí es una realidad. Y eso nadie me va a venir a decir: hermano, es que yo no puedo. No, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios es capaz de que cuando yo la recibo en fe, en mi vida empieza a enderezar todo aquello que está torcido. Por allí dicen que el árbol torcido ya no se vuelve a enderezar. Pero yo le digo algo: para el Señor no hay nada imposible. Y por muy torcidos que estemos, el Señor nos va a hacer rectos. Y eso téngalo por seguro.
el Señor puede enderezar incluso a aquel que está más perdido. Aquel que está más perdido, el Señor lo puede enderezar. El Señor lo puede santificar. El Señor lo puede convertir en su hijo. Y esa es la grandeza de la gracia de Dios. Ahora, ¿de qué está hablando? De los rectos, aquellos que empiezan a medirse con los principios de la palabra y dicen, en esto estoy mal, en esto estoy mal, en esto estoy mal, en esto estoy bien, en esto estoy mal. Y empiezan en su vida a enderezar todo aquello, a pedirle al Señor que le ayude para que su vida empiece a ser lo más apegado a la voluntad de Dios. Hermanos, a veces nos convertimos en cristianos que pretendemos vivir una vida de un ascetismo falso. Personas que dicen, no, yo voy a hacer 20, 30 ayunos para santificarme, 40 vigilias en el año para sentirme santo. Hermano, déjeme decirle algo. Nada de eso lo va a santificar, porque usted ya es un santo. El Señor lo santificó y la palabra de Dios lo dice claramente. Eso lo que hace en nuestra vida es elevar el nivel de consagración que tenemos para Dios. Pero a veces nosotros decimos, no, es que si hago esto, entonces Dios me va a hacer a santificar más. No, hermano. Entonces quiere decir que estamos lejos de Dios. El Señor no nos tiene lejos. El Señor nos quiere tener cerca. ¿De qué se trata entonces? La rectitud va a convertirse en nosotros en aquella consagración que cada día nos va a ir acercando y despojándonos de todo aquello que nos hace estorbo. De todo aquello que nos hace estorbo. El Señor nos va a ir limpiando cuando vayamos acercándonos a esa vara de medir y veamos cómo estoy yo. ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien en mi familia? ¿Estoy bien en mi vida personal? ¿Estoy bien en mi vida espiritual? ¿Trato bien a las demás personas? ¿Hago lo bueno con los demás? ¿Hablo lo correcto? ¿Escucho lo bueno? ¿Miro lo que es bueno? ¿Trato de hacer el bien? Hermanos, ahí la palabra va a empezar a convertirnos en personas rectas. Y eso está relacionado con lo que dice a continuación, dice, perdón, y los perfectos permanecerán en ella. ¿De qué está hablando la palabra? Hay una promesa de herencia para aquellos que caminan honrando al Señor. Habla primero de los rectos y luego de los perfectos. Hablar de perfección es algo que para muchos se vuelve utópico también. Ahí está la famosa frase, no existe nadie perfecto, cierto. Pero cuando la palabra habla de perfección, está hablando en términos de lo que hablaba la hermana Iris, de la integralidad del ser, de la plenitud del ser, de ser personas que están viviendo en un equilibrio. De eso habla la perfección. No habla de que yo voy a ser una persona, que nadie me va a alcanzar, porque eso sería imposible. La perfección la vamos a alcanzar hasta que el Señor un día nos llame a su presencia y entonces nos pueda dar esa nueva naturaleza que vamos a recibir ya, una naturaleza perfecta. Pero en esta naturaleza que tenemos, no podemos ser perfectos. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la perfección? Nuevamente recalco, hablamos del equilibrio, hablamos de la integridad, hablamos de que nosotros podamos convertirnos en personas realmente que traten de vivir una vida agradable a Dios. Usted lee el libro de Job y ahí habla de que había un hombre, era Job, un hombre justo y piadoso, dice la palabra. Está hablando prácticamente, podrían decir algunos eruditos,
que está hablando del ideal, del hombre ideal para los judíos. Dice que él presentaba todos los días sacrificios a Dios y pedía perdón por los pecados de sus hijos. Y hacía esos sacrificios para que sus hijos, para que su familia, para que él mismo estuvieran bien ante Dios. Ahora, tomemos esa figura de ese hombre que recalca la palabra que era un hombre justo, piadoso, y trasladémoslo a nuestra vida. Si yo me quiero convertir en una persona perfecta, hablando en el sentido de la plenitud de ser un hijo de Dios, entonces yo todos los días también, así como Job se presentaba ante Dios, debo presentarme ante Él, diciéndole: Señor, aquí estoy. Este día que pasó, sé que cometí muchos errores, pero ahora yo te quiero pedir perdón y te quiero pedir que endereces mi vida, que me ayudes a mejorar. Que me ayudes a mejorar. Hermanos, no es fácil. No es algo fácil. Batallar contra las manías, batallar contra todas las cosas que tenemos ya innatas en nuestra naturaleza, no es algo fácil. Es algo complicado. Pero la palabra de Dios nos enseña que el Señor nos hace capaces de vencer en todo lo malo, de vencer en toda batalla. Y por eso es que allí se cumple aquel famoso pasaje de Filipenses que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, está hablando de que yo, con la ayuda de Dios, voy a poder vivir en un verdadero equilibrio. Voy a poder vivir como una persona realmente que esté en rectitud, que viva la justicia, que viva la bondad. Eso me va a convertir en una persona perfecta. Y quitémonos de la cabeza cuando habla la palabra de perfección, que está hablando de personas, como decíamos, de un ideal inalcanzable. No, está hablando de personas íntegras, de personas que anhelan el bien, de personas que anhelan la justicia, que dicen: Señor, yo quiero honrarte en todos mis actos, yo quiero honrarte en todos mis actos. Hermanos, la palabra nos dice que estas clases de personas van a recibir la tierra como heredad. Dice: habitarán la tierra. ¿Y de qué tierra está hablando, hermano? Hay una tierra que promete la palabra de Dios en Apocalipsis: los cielos nuevos, la tierra nueva. De esa tierra está hablando, de una herencia incorruptible. ¿Cuánto no nos alegraríamos si de repente vinieran y nos dijeran: aquí, por ejemplo, ¿a quién podría mencionar? A Susana. Susana, le vamos a dar las mejores tierras de El Salvador. Le vamos a dar tierras donde hayan lagos, playa, montañas, ríos. Y usted ahí va a poder cosechar, va a poder tener su hacienda, va a poder lotificar, hacer lo que quiera. Hermanos, ¿cómo recibiríamos una noticia de ese tipo? Si con una casita que mide 15 por 5 nos alegramos cuando en el fondo nos dicen que ya la tenemos aprobada. Ahora imagínense si nos dijeran: te vamos a dar 1000 kilómetros cuadrados de tierra. Hermanos, eso es lo que el Señor nos está prometiendo. Y no esta tierra que ya está arruinada, hermanos, que ya, como decía el pastor Marlon aquel día, ya nos acabamos la tierra. Cuando sintamos este calorcito que hay aquí, no nos quejemos. No nos quejemos, porque nosotros hemos colaborado con algo para que estemos así. Así que no nos quejemos, es parte, ¿verdad? Parte del ciclo de la vida que nosotros mismos hemos colaborado para que se desarrolle. Así que el Señor nos dice: yo les voy a dar la tierra por heredad. Van a habitar en esa tierra. Y está hablando de esa herencia que el Señor va a dar para todos aquellos que lo honren, que vivan para Él. Una tierra nueva, un cielo nuevo. Pero ¿qué dice el versículo 22? Dice: mas los impíos serán cortados de la tierra,
y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Hermanos, la palabra de Dios nos exhorta a que vivamos lo que ella nos manda. Hermanos, cuando estamos viviendo mal ante Dios, no pretendamos que nos vaya bien. Porque a veces nos quejamos. Estamos viviendo vidas malas. Haciendo lo que se nos antoja, desobedeciendo a Dios. Ya se nos olvidó el pacto que hicimos un día con Dios. Y a veces nosotros cuando vemos estas palabras, impío, pensamos, un gran asesino, un gran... No, hermano, un impío es aquel que no hace lo bueno. Aquel que no hace lo piadoso. Aquel que no practica la piedad. Hermanos, y a veces nosotros nos volvemos impíos también. Y hay que tener cuidado porque el Señor nos está advirtiendo. Y Él nos dice que los impíos, dice que serán cortados de la tierra. Y dice que los prevaricadores serán desarraigados. ¿Quién es un prevaricador? Es aquel que comete injusticia. Hermanos, nosotros somos llamados a obedecer al Señor todo lo que hacemos. Hay que ponernos en las manos de Dios. Esta enseñanza de Proverbios creo que nos alerta en muchas cosas. Pero si en algo nos debe alertar, es en el tema de nuestra vida espiritual. Hermanos, no importa, como decía el apóstol, ¿de qué me sirve si yo gano todo el mundo y se pierde mi alma? ¿De qué me sirve? Se trata de que yo me enfoque en cómo estoy viviendo mi hoy, cómo estoy viviendo mi vida, en lo que hago a diario. Eso es lo que importa. Y eso es lo que la palabra de Dios está llamando a obedecer y a poner atención en todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor no está interesado en que seamos cortados de la tierra. Como le digo, si en algo nos va mal, por nuestras malas decisiones, por nuestras desobediencias, no le echemos la culpa a Dios. No le echemos la culpa a Dios. Aguantémonos la corrección. Y eso, hermanos, en el capítulo 3 hay un pasaje, pero que es tan especial ese pasaje que dice que debemos amar la corrección. Amar la corrección. Hermanos, dejemos que el Señor nos moldee y vamos a vivir como el Señor desea. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.